Bueno, buenos días. Vamos a corregir primero las actividades de ayer. Cómo constituir una asociación juvenil era el texto y nosotros teníamos que hacer de las preguntas de la 2 a la 10, ¿vale? Vamos a leer rápidamente el texto. Lo vais leyendo conmigo. Cómo constituir una asociación juvenil. ¿Qué es el asociacionismo juvenil? Una asociación es una agrupación permanente de personas que se unen con el deseo de lograr un objetivo común, una meta, mediante una organización que hace posible la ejecución de acciones a la que el derecho otorga personalidad jurídica. Se consideran asociaciones juveniles las agrupaciones voluntarias de personas físicas de 14 a 30 años cuya finalidad sea la promoción, formación, integración social o entretenimiento de la juventud, entre otros fines, sin interés lucrativo alguno. Hay distintos tipos de asociaciones juveniles, por ejemplo, de tiempo libre, asociaciones culturales, recreativas, de defensa de los derechos humanos, ecologistas, de estudiantes, de voluntariado, etc. Características básicas de una asociación. Las características básicas de una asociación son las que se enumeran a continuación. Cuentan con un conjunto de personas. Evidentemente, el primer requisito para que exista una asociación es agrupar para actuar colectivamente. Formulan objetivos comunes. La acción de una asociación está basada en el deseo de conseguir unos determinados objetivos que son compartidos y que en buena medida son el reflejo de sus intereses y necesidades personales y colectivos. Se organizan de alguna forma, independientemente del número de personas que la compongan. Es necesario definir un modelo organizativo que haga posible las ejecuciones de las acciones. Voluntad para desarrollar una acción colectiva. Las personas que forman una asociación han decidido trabajar en común, actuar organizativamente y llevar a cabo una acción. Una asociación está concebida y tiene razón de ser para conseguir unos objetivos. ¿Cómo constituir una asociación juvenil? Hay que realizar los siguientes pasos. Es necesaria, en primer lugar, la voluntad de un grupo de jóvenes de constituirse como asociación juvenil. El número mínimo necesario es de 3. 2. El siguiente paso es elaborar los estatutos, por lo que se regirá la asociación. Estos deben ser debatidos y aprobados por los miembros iniciales de la asociación. 3. Aprobados los estatutos, en una reunión que se denomina Asamblea Constituyente, se elige a la Junta Directiva. Debe estar compuesta como mínimo por un presidente, un secretario y un tesorero. Todos los miembros deben ser mayores de edad y menores de 30 años. 4. Deberéis elaborar a continuación el acta fundacional, donde se expresa la voluntad de los socios de crear la asociación, así como los fines que persigue. Deberá ser firmada por al menos 2 personas mayores de edad. Y 5. Llegado a este punto, deberéis legalizar la asociación en el Registro General de Asociaciones del Gobierno de La Rioja, Dirección General de Justicia e Interior. Este texto está publicado en la página web del Instituto de la Juventud de La Rioja, ¿vale? Como veis ahí en la esquinilla en azul. Bueno, vamos a corregir rápidamente las actividades. El primer ejercicio era el de la lectura. El segundo ejercicio, ¿qué organismo difunde esta información en la red? Pues justo es el Instituto Riojano de la Juventud, Gobierno de La Rioja. Este instituto existe en todas las comunidades, ¿vale? Y se preocupa por los jóvenes, por darles cobertura, darles actividades, darles recursos. Así que vosotros consultar, por ejemplo, el de la Junta de Andalucía, que tiene actividades para vosotros, hay asociaciones a las que os podéis apuntar y incluso a veces pues tienen becas, tienen colaboraciones, etc. 3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Las asociaciones son grupos de personas que tienen un proyecto de vida en común y comparten lazos efectivos. Esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque es correcta la primera parte, la de que son grupos de personas que tienen un proyecto de vida en común, es decir, que buscan hacer algo en común, pero no tienen por qué compartir lazos afectivos, no tienen ni por qué ser familia, ni por qué ser amigos, ni por qué llevarse bien, simplemente tienen que querer hacer algo juntos, ¿vale? La siguiente, las asociaciones, sus integrantes trabajan por una meta común, esa es verdadera, buscan hacer algo que sirva. La 3, la junta directiva está formada por un presidente y un secretario, es falsa, porque son 3 personas, no solo 2, sería presidente, secretario y tesorero. La 4, las asociaciones son organizaciones reguladas jurídicamente, esa sería verdadera, ¿vale? Significa que están regidas según unas normas que tienen que cumplir unos estatutos, etcétera, etcétera. Que los estatutos los crean ellos, ¿vale? Y esos estatutos se mandan para ser aprobados. 4.
¿Qué requisito fundamental debe contemplar una asociación para que sea considerada asociación juvenil? Pues, hombre, que esté formada por jóvenes, es decir, en concreto entre las edades entre 14 y 30 años, y que su finalidad sea la de promocionar, formar, integrar socialmente o entretener a la juventud sin buscar lucro, sin que busquen ganar dinero con ello, ¿vale? 5. Lee esta entrada del diccionario de la Real Academia Española e indica qué acepción es la más adecuada con el texto. Y dice, asociacionismo, 1. Tendencia a crear asociaciones cívicas, políticas, culturales, etc. 2. Psicología, doctrina que explica todos los fenómenos psíquicos por las leyes de la asociación e ideas. La respuesta correcta sería la primera, la de tendencia a crear asociaciones cívicas, políticas, culturales, etc. Vamos al siguiente apartado, comprender e interpretar el texto. La 6. ¿Cuál es el tema central de este texto publicado en la red? Enúncialo con una sola palabra. Pues podría ser, eso sería que hiciéramos una especie de titular, podría ser asociacionismo, ¿vale? Con esa sola palabra ya estaría titulado nuestro texto. 7. ¿Qué dos ideas principales se transmiten en el fragmento? Las dos ideas principales que se transmiten son qué características tiene una asociación y cómo constituir esa asociación, ¿de acuerdo? De hecho, las tenemos señaladas por dos apartados. Características básicas de una asociación y cómo constituir una asociación juvenil, ¿de acuerdo? 8. ¿Cuál es la finalidad de este texto? El que acabamos de leer. Elige la opción más adecuada y razona tu respuesta. Pues sería la de informar. ¿Por qué? Pues porque nos quiere decir cuáles son las características de una asociación y cómo se debe hacer. Es decir, no nos quiere convencer de nada, no nos quiere entretener, lo que busca es explicarnos cómo debe de ser una asociación y cómo se deben de hacer. 9. ¿Quiénes son los destinatarios de esta página? Pues son los jóvenes. Y 10. ¿Qué significa la expresión sin interés lucrativo alguno? Pues que sin interés lucrativo o sin ánimo de lucro significa que hace cualquier actividad, que cualquier miembro que pertenezca a esa asociación lo hace sin esperar ningún tipo de beneficio, no solo de dinero, sino sin esperar nada a cambio, salvo la idea de ayudar o de contribuir. ¿Qué valores representa en estas organizaciones? El valor principal es el altruismo. ¿Sabéis lo que significa esa palabra? Pues hacer cosas por el otro simplemente para ayudar, no para esperar nada a cambio. A este valor se le une el de la sensibilidad ante las necesidades de grupos sociales, por lo tanto el carácter humanitario y el carácter de ayuda, ¿vale? Bien, hasta ahí los ejercicios, los voy a poner ahora mismo que los tengo aquí escritos para que podáis copiarlos si alguno se le ha ido un poco al ir corrigiéndolas yo, ¿vale? Ahí tenéis la 2, Instituto Riojano de la Juventud, Gobierno de La Rioja, la 3, falso, verdadero. 4, los integrantes de la asociación deben tener de 14 a 30 años y la finalidad sea la de promocionar, formar, integrar socialmente, entretener sin interés lucrativo, ¿vale? Sin buscar beneficio. La 5, tendencia a crear asociaciones cívicas, políticas, culturales, etc. 6, asociacionismo. 7, las dos ideas principales, características que tienen las asociaciones y cómo constituir una asociación. 8, la finalidad del texto es informar. La 8, los destinatarios de la página son preferentemente los jóvenes, sobre todo los de 14 a 30 años, puesto que son los que pueden hacer esas asociaciones. Y la 10, yo la he redactado así, pero la podéis tener redactada de muchas maneras, ¿vale? Si alguien tiene duda de si la suya está bien, que me lo diga, se lo reviso en los ejercicios que me habéis mandado y os lo comento, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto hecho, vamos a ver lo de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Lo de la clase de hoy es que vamos a ver los textos normativos y los instructivos. Los textos normativos son los que contienen una serie de reglas o de leyes de cómo debe de realizarse algo, de cómo deben de ser nuestros comportamientos. Por ejemplo, son textos normativos, nos dice ahí las leyes, el código de circulación,
el reglamento de un deporte como el fútbol, las reglas de un juego, las normas de funcionamiento de un aparato o las normas de conducta en un lugar, ¿no? Ahora estamos con una serie de normas, de hecho si no nos multan en la calle, ¿verdad? No podemos salir a la calle a no ser que sea para hacer compras, para bajar la basura, para sacar al perro pero sin darnos vueltas por ahí, para ir al médico, etcétera, ¿no? Si nos pillan en la calle haciendo otras cosas, pues no estamos cumpliendo la norma y nos pueden sancionar, ¿vale? Bien, la Constitución sería nuestra mayor norma, nuestro mayor texto normativo, porque de ahí, de la Constitución que se hizo en 1978 y que sigue vigente hoy día, de ahí salen el resto de las leyes que nosotros vivimos como ciudadanos, ¿vale? La estructura de los textos normativos tiene en primer lugar un título que identifica de qué trata, por ejemplo este que tenemos al lado, elementos de seguridad del ciclista. Pues ¿de qué vamos a hablar? Pues de qué elementos tiene que llevar un ciclista, porque si lo paran sin ellos lo pueden multar, ¿vale? Luego los apartados, que son esos elementos, en qué hemos dividido nuestro texto para hablar de esos elementos. Aquí sería el de posición, alumbrado, casco, móviles y receptores y pasajeros. Por último, el lenguaje, el tipo de lenguaje que se emplea. Pues tiene que ser un lenguaje formal, pero que no sea con términos demasiado técnicos ni difíciles de entender para la gran mayoría de personas, ¿vale? Tiene que ser un lenguaje que llegue a la mayoría de receptores para que lo puedan cumplir todos. Luego van a aparecer términos que se refieren a la necesidad de cumplir lo establecido. Es necesario, es obligatorio, está prohibido. Y los tiempos verbales van a ser imperativos, como por ejemplo, hay que cortar o cortad todo lo que haya o quedarse en casa, ¿vale? Todo eso en imperativo, como si fueran órdenes, o bien para quitarle ese valor de orden, pero que siga teniendo el mismo significado, se utilizan perífrasis verbales de obligación. ¿Qué era eso de las perífrasis verbales? Pues eran dos verbos juntos que funcionan juntos, donde uno es el que tiene el significado y otro es un verbo que le ayuda y que se llama auxiliar. Por ejemplo, deben estar, deben llevar, etc. ¿Vale? Bien, los textos instructivos son los que nos marcan cómo se debe de realizar una actividad, ¿vale? Cómo se debe realizar una actividad. Esa actividad, pues por ejemplo, puede ser una receta para hacer un pastel, para hacer una comida. Puede ser unas instrucciones de cómo montar un mueble. Puede ser un prospecto médico de cómo debo tomarme una medicina, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a lo que tenemos que hacer hoy con este nuevo apartado. Lo que vamos a hacer va a ser leerlo despacito en nuestro libro. Y hacer un esquema de eso, ¿vale? Hacer un esquema de los textos normativos y un esquema de los textos instructivos, con su definición, con su estructura y con el tipo de lenguaje, ¿vale? Y un ejemplo de cada uno. 2. Y aquí viene la parte divertida. Le vamos a preguntar a nuestros padres, a nuestro padre o a nuestra madre, que nos indiquen cómo se pone la lavadora de vuestra casa. Vaya a anotar los pasos, que eso serían las instrucciones. Y vaya a elaborar un texto instructivo para poner la lavadora, ¿vale? Una vez que ya habéis hecho eso, la siguiente lavadora que se ponga en vuestra casa la vais a poner vosotros, siguiendo esos pasos que os han dicho vuestros padres y con su supervisión. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues 1. Mandarme a mí el esquema que habéis hecho de las páginas 90 y 91. 2. Mandarme también el texto instructivo que habéis redactado para poner la lavadora. Y 3. Mandadme las fotos con cada uno de los pasos de vosotros poniendo esa lavadora, ¿vale? ¿Entendido? Bien. Para mañana, para el siguiente día de clase, que es el jueves, no voy a mandar actividades. Es decir, esto me lo podéis entregar hasta el primer día de la semana que viene de clase, ¿vale? Voy a dejar todos 2 días de esta semana y el fin de semana para que lo vayáis haciendo. Es muy sencillo, de hecho lo podríais hacer hoy mismo, pero como no sé si tenéis que poner lavadora o no, por eso quiero dejar tiempo, ¿vale?
Mañana, en lugar de ver la clase, os voy a mandar que veáis la televisión española en la segunda cadena. Ahora en el mensaje, en el Edmodo, os escribo a qué hora y qué es lo que hay que ver, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos en contacto.